Éxodo capítulo 30, ¿sí? Este capítulo se encuentra después del 35, dicen por ahí, ¿no? Gran descubrimiento, ¿sí? Está después del 35. Terminamos de leer el 35 y quisiera leerlo desde el verso del 35, retrocediendo un poco, desde el verso 30, mira. No lo voy a explicar todo, sino que ya ha sido explicado, pero desde el verso 30 del capítulo 35 para entrar en contexto, como se dice, ¿sí? Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, dice, del espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El hombre no tuvo que ir a la universidad ni hacer su curso intensivo de diseño gráfico, nada de eso. El espíritu de Dios, dice, lo había llenado y lo llenó de sabiduría, inteligencia, ciencia, todo arte, hacer diseños, a trabajar en oro, en plata, en bronce. Cada uno de estos oficios de por sí ya era para personas talentosas, ¿no? Pero aquí Dios le ha llenado de su espíritu de una manera especial a este hombre y de tal manera que mira lo que dice el verso 33, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera también era carpintero para trabajar en toda labor ingeniosa, ¿no? Le dio ese ingenio. Muchas veces nos admiramos cuando vemos obras de artes en oro, en plata, en madera, o diseños gráficos o dibujos. Cuando lo vemos muchas veces nos admiramos, decimos, no, qué genio que eres, o qué tal ingenio, o siempre nos admiramos naturalmente cuando vemos, ¿no? Cuando alguien destaca en esto. Este hombre tenía todo eso, ¿no? Pero lo tenía todo eso y la respuesta por qué tenía todo eso está en el verso 31, ¿no? Porque Dios lo había llenado del Espíritu de Dios, o sea, valga la redundancia, ¿no? Le había dado de su Espíritu Santo prácticamente y le había dado todo esto, ¿no? Pero mira, pero él solo no va a hacer la obra. Y aunque Dios lo ha capacitado, y aunque Dios le está dando de su Santo Espíritu para tener cada uno de estos talentos, dones, cualidades, él la obra no lo va a hacer solo. Y eso es lo interesante, que cuando Dios llama para cumplir un propósito, para realizar una obra, por lo general llama a un grupo de personas. Ciertamente había un liderazgo de Moisés, había un liderazgo sacerdotal de Aarón, y aquí va a haber un liderazgo de parte de Bezalelel, que viene a ser prácticamente el que se va a encargar del área técnica de cómo construir el tabernáculo, pero no lo va a hacer solo. Vamos a ver hoy que lo va a hacer con la ayuda del pueblo, ¿no? Lo va a hacer con la ayuda de la congregación. Y de esa manera actúa Dios, ¿no? También hoy en día cuando saca adelante a su iglesia, cuando saca adelante a la iglesia del Señor, que somos llamados a, a mostrar a Cristo en nuestras vidas, en medio de la sociedad, no va a usar solamente al pastor o a un predicador. Dios está dispuesto a usar a todos los que estén dispuestos de corazón, ¿no? Entonces, verso 34 dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así, él como, no, hasta ahí una coma, ¿no? Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ahí lo que yo iba, ¿eh? No solamente lo ha capacitado para que él diga, ¿saben qué? Yo lo hago, no se meta, ¿no? ¿Has visto ese tipo de personas donde dicen, no se meta nadie, yo lo hago porque me lo van a malograr? Esa no era la actitud de este hombre. A este hombre Dios lo ha capacitado no solamente para que él haga todo, ya que él no tenía 1000 manos. Si de pronto ahí dijera, ¿no? Y le dio 1000 manos o 1000 brazos, diríamos, ya solito hizo todo, ¿no? Le ha dado muchas cosas, pero no le ha dado 1000 manos, no le ha dado 1000 brazos, pero le ha dado una cualidad más, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Interesante. Ha puesto en su corazón el que puede enseñar, el que pueda instruir a otros. Y vemos, ¿no? Este hombre capacitado por Dios y todo lo demás, pero tiene que transmitir este conocimiento al pueblo. De lo contrario, no va a funcionar, porque vuelvo a decir, no le ha dado 1000 brazos para que haga el tabernáculo. Él no lo va a hacer todo. Y aunque está capacitado por Dios, pero también ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Qué importante es que lo poco o lo mucho que sepamos en alguna área de nuestra vida, no solo me refiero en cuanto a la enseñanza de la palabra, sino incluso en alguna área de nuestra vida que Dios nos ha permitido avanzar o prepararnos
o conocer más que otros y pueden ser de servicio para la iglesia, de servicio para el Señor, lo podamos enseñar a otros, ¿no? Y no tengamos esa actitud en la que decimos, no se meta nadie, yo lo hago porque lo van a hacer mal. Si es así, estamos siendo egoístas con lo que Dios nos está dando. Siempre hay alguien que destaca en algo, ¿no? Siempre va a haber alguien que destaque en algo, en alguna área, ¿no? Entonces, si tú destacas en alguna área y has identificado que, bueno, el Señor en su gracia, su misericordia te ha dado ese talento, también enséñalo. Quizás no lo van a hacer como tú quieres, ¿no? Quizás no van a tener la perfección de la que tú la tienes, pero enseña, ¿no? Enseña. Qué importante es enseñar. Este hombre tenía un corazón para enseñar. No se quedó con todo eso, no dijo, Dios me ha ungido a mí, no se meta nadie, yo hago todo, no importa, en 12 años lo haré, no, esto lo van a hacer en cuestión de días, meses lo van a hacer, ¿no? Dice, pero además le puso un compañero, dice verso 34, segunda parte, dice, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, dice, ¿no? Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención, dice, y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Eran unos tromen, ¿no? Ellos tenían ahí su laptop y manejaban su Corel Draw que da miedo, ¿no? Prácticamente, diseñaban todos, trayéndolo a nuestros tiempos, ¿no? Y entonces esto engancha con el primer versículo del capítulo 36, por eso que lo leí desde ahí. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Moisés. De parte de Dios está diciendo esto al pueblo. Le está diciendo, chicos, por si acaso, el encargado de todo esto no soy yo, no es Aarón, sino el encargado de esta situación va a ser Bezalelel y Aholiab. Eso es lo que está diciendo. Está dando su lugar y Moisés está haciendo las cosas al pie de la letra tal como Dios le había mandado. Esto ya lo hemos leído capítulos anteriores. Dios ya le había dicho esto capítulos anteriores. En todo un capítulo le habló sobre esto a Moisés. Y ahora Moisés lo único que está haciendo es transmitir al pueblo tal y cual Dios le había dicho. No está haciendo cambios. No se está poniendo él como el diseñador, ¿no? Porque fácilmente podía haberlo dicho. ¿Y quién iba a saber? Pero te imaginas ya cómo iba a salir ese tabernáculo si de pronto Moisés se ponía como el diseñador, ¿no? Definitivamente, porque no tenía ese espíritu de Dios para esta labor, ¿no? Dios le ha dado exclusivamente a Bezalelel ese su espíritu para esta labor. Entonces dice el verso 1, así pues Bezalelel y Aholiab, así un resumen, ¿no? Y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Entonces aquí nos da una pista más de que no solamente eran estos dos personajes, y aunque ciertamente estos dos personajes tendrían algún liderazgo porque se menciona sus nombres, pero también nos menciona que había hombres sabios y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Entonces ellos tenían de alguna manera un equipo adicional, no solamente eran ellos dos, sino había otros hombres sabios de corazón que Dios mismo también había escogido, ¿no? Entonces, el Señor muchas veces cuando trabaja de manera, por así decimos, corporativa, en el sentido de usa un grupo humano, ¿no? Normalmente no solamente va a usar a un solo individuo, y eso vemos en la iglesia. El libro de Efesios dice, algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y así vemos, siempre vemos diversidad en la obra del Señor, ¿no? Entonces vemos que a algunos les da dones de discernimiento, a otro de conocimiento, a otro de servicio, a otro de presidencia. Entonces te das cuenta que Dios cuando va a obrar, por lo general usa un equipo de personas. Y ninguno de ellos individualmente o fuera del Señor, del llamado del Señor, va a destacar o va a ser alguien, sino Dios es llamándolo. Jesús vino y no se dedicó a hacer la obra solo. El mismo Señor Jesús tuvo sus convocados, ¿no? Llamó ahí a Pedrito, conociéndolo como era, ¿no? A Juancito, a Jacobo y a todos los demás, sabiendo, incluso a Tomás, sabiendo que iba a dudar, a mismo Judas lo llamó porque justamente nos quiere mostrar eso, ¿no? Que el Señor no va a trabajar con un solo individuo, ¿no? Sino va a usar un grupo de personas.
Hoy nuestra iglesia está conformada por un grupo de personas, un grupo de siervos, donde cada uno de los siervos tienen que ir descubriendo cuál es su propósito, cuál es su ministerio en las cosas del Señor, ¿no? La pregunta es, ¿estarás cumpliendo con lo que el Señor va poniendo en tu corazón y va afianzando a través del tiempo? ¿Cómo estás cumpliendo con ese llamado para con el Señor? Eso sí ya es responsabilidad personal muchas veces, amén. Pero el Señor siempre va a estar abriendo puertas para poder servirle, ¿no? Entonces aquí Moisés les ha dicho, chicos, así van a ser las cosas. Dos líderes en quien Dios está dando su respaldo, un grupo de hombres sabios, pero ellos van a enseñarles, ¿ya? Pero también ha dado la lista, ¿se acuerdan? La lista del mercado, toda una lista de todo lo que se necesitaba, las maderas, los colores, los metales, todo vimos toda una lista en el capítulo anterior que ya se ha dado, ¿no? Que todo lo que se necesitaba. ¿Y qué hizo Moisés? No dijo Moisés, de pronto no dijo, chicos, miren, vamos a hacer esto, y Moisés no dijo, quédense aquí, que de pronto, si no dejas tu ofrenda, no sales, no dijo eso, ¿no? Si no haces tu promesa al Señor, no te vas, ¿no? ¿Quién están los que tienen 200 y los que tienen 100? No dijo eso, simplemente lo que Moisés hizo fue anunciar el propósito de Dios para con el tabernáculo, para el pueblo, ¿no? Eso es lo que hizo Moisés, lo que Dios le había instruido. Anuncia lo que te han enviado a hacer. No persuadió a la gente, no manipuló a la gente, no extorsionó a la gente, no le dijo que si tú no ofrendas estarás en pecado, no lo puso como una obligación, no hizo nada de eso. Lo único que hizo Moisés fue anunciar lo que Dios le había dicho que anuncie. Presentó cuál era el propósito de Dios, a qué los estaba llamando Dios y qué es lo que Dios estaba enviando que hagan. Nada más. Y dice que después de eso, ¿qué sucedió con el pueblo? Se marchó a su casa, se fue a su casa. No tomó la decisión ahí en el acto mientras sonaba la música despacita, lentecita y decía, siembra y cosecharás, y una voz bonita. No tomó la decisión en ese acto, sino vayan a su casa, conversen con sus parejas, conversen con la familia, tomen una decisión y regresaron. Y hoy vamos a ver el resultado, cómo es que va a resultar todo esto cuando el siervo de Dios, Moisés, fue obediente, fue leal a lo que Dios le dijo que haga. No metió su ayudadita al Señor, ¿no? No dijo, chicos, ¿sabe qué? Dios ha dicho que si ustedes no dan, va a venir un rayo y los parte, ¿no? No dijo que Dios ha dicho que si ustedes no dan, si no, no les va a perdonar lo del becerro de oro. Tampoco dijo, ¿no? Tampoco les dijo, con que han tenido plata para un becerro de oro y ahora para las cosas del Señor tienen que ofrendar. No les dijo eso, como se suele decir muchas veces, ¿no? En el mundo gastabas en tal y tal cosa y ahora para el Señor no tienes. Ya estamos persuadiendo a otras cosas, ¿no? Y las personas ya comienzan a hacerlo con un compromiso, por vergüenza, por temor y porque se sienten mal. O no dijo, ¿quién da más? ¿No? El quién da más también es típico hoy en día, ¿no? Uno se levanta y dice, yo doy 100 y el otro, con que el hermano X va a dar 100, yo doy 200, bueno, saca 200. Y ya se comienza a dar por competencia, y ya no con un corazón generoso, un corazón voluntario. Y no es la manera. Pablo claramente y explícitamente lo dice en el Nuevo Testamento, conforme cada uno propuso en su corazón. No con dolor de bolsillo, dice, sino con alegría. ¿Se ha dado cuenta cuando a veces se da con dolor de bolsillo? ¿No? Se nota en el rostro, ¿no? Entonces, no con dolor de bolsillo, sino conforme cada uno propuso en su corazón, con alegría de corazón. Entonces, no hay por qué persuadir. Y mira, vamos a ver entonces ahora sí los resultados. Verso 2 dice, y Moisés llamó a Bezalelel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Incluso estos hombres que vinieron a apoyar a Bezalelel y a Oliab con sus fuerzas, con sus manos, con su tiempo, dice, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a trabajar en ella. No fueron, nuevamente no vemos no fue una obligación, sino fue un acto voluntario. Verso 3 dice,
y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que sus hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, dice, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria. Nuevamente vimos ese énfasis, también en el capítulo anterior escuchábamos bastante la palabra voluntaria o de corazón, ¿no? Dice, esa ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que esto duró varios días, no fue de un solo día, sino día tras día venía el pueblo en respuesta al anuncio que había hecho Moisés sobre lo que Dios le había enviado a hacer sobre el tabernáculo. El pueblo vino trayendo día tras día, ¿no? Iba a su casa y decía, oye, ahí me acuerdo que también tenía una lamparita de oro, oye, allá también creo que tengo una cortina de lino fino, o que tengo tal cosa, y iba, ¿no? Y allá también tengo un mueble de acacia, entonces, porque se necesitaban muchas cosas. Y cada mañana venían trayendo, dice. Y es interesante, todo hombre aquí en su corazón le movió a venir a la obra, a trabajar en ella, dice el verso 2, su corazón le movió a venir a trabajar. Y mira cómo acaba el verso 3, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. En ambas frases vemos que era un acto voluntario, tanto el trabajo como la ofrenda que estaban llevando para la construcción del tabernáculo, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 2, el verso 4. Dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, ya estaban construyendo el santuario, cada uno de la obra que hacía, dice, cada quien de su área, ¿no? De cada área vino, y se habrían dividido o algo así, ¿no? Estratégicamente, y hablaron con Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová ha mandado que se haga. ¿Qué integridad de estos hombres? Eso en estos tiempos no lo encontramos, ¿no? En estos tiempos, si de pronto llega más, dice, ganancia para mi casa, ¿no? Ya guarda un poco de madera, ¿no? Para la casa, ¿no? Recuerda, están trayendo oro, plata, madera de acacia, están trayendo cosas valiosas. Y cada hombre, dice, de los trabajadores de cada área vino a Moisés y le dijo, Moisés, ya demasiado. El pueblo trae mucho más de lo que necesitamos, va a sobrar, ¿no? Y por un lado vemos cómo es que cuando se hacen las cosas de una manera correcta, el Señor incluso bendice más y traspasa las expectativas del ser humano. Y ese es el Señor, porque esto había nacido en el corazón de Dios y se estaba haciendo de acuerdo a lo que Él había establecido, y vemos cómo Dios está haciendo que el pueblo responda de una manera natural y está sobrando. Y no hay necesidad de que Moisés diga, hermano, sigue faltando, a ver quién más que cumpla su promesa, o le saco Malaquías. No vemos eso. Si no vemos, disculpe, ya me dieron risa las reacciones de ustedes, ya. No le sacó Malaquías 3, ¿no? Diciendo, si no vemos algo natural en el pueblo, tanto así que falta. Pero por otro lado, vemos la integridad de estos hombres de venir y avisar esto a Moisés, porque ellos son los más cercanos a saber si iba a sobrar o iba a faltar. Y vemos la integridad de estos hombres que estaban ciertamente trabajando en la obra de Dios de corazón, tal como lo ha dicho anteriormente, con sabiduría de corazón, y de pronto no están diciendo ganancia, ¿no? Lleva para la casa, porque por ahí nos podemos hacer un mueble con esta maderita de acacia, ¿no? No vemos eso, sino pasan la voz a Moisés. Entonces, en esta parte de la historia, al pueblo de Israel tenemos que tenerlo como un buen ejemplo a seguir. La mayor parte de la historia lo hemos tenido como un mal ejemplo, ¿no? Como que, y ahí sí como que nos poníamos esos judíos, esos israelitas, eso lo que hicieron con Dios, cuando eso lo que ellos hacían mal, refleja muchas veces nuestro corazón, porque nosotros también muchas veces somos así, duros de servir, tercos, testarudos, ¿no? Pero en esto debemos de imitarlos. Integridad, corazón generoso, voluntarios, ¿no? Están siendo íntegros, transparentes con la bendición que está llegando, lo están haciendo saber al líder, y ahora vamos a ver la respuesta del líder, ¿no? Porque Moisés pudo haber dicho, calladito nomás, ¿no? Tranquilo, muchachos, que sigan trayendo, pudo haber dicho. Pero la historia, la Biblia es la que nos tiene que responder si esa fue la respuesta de Moisés en decir,
calladito, ¿no? ¿Qué dice el verso 6? Dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, es decir, mandó anunciar, ¿no? Pues chapó un megáfono y cogió un par de jóvenes que tenían una voz así como yo y comenzaron a pregonar por el campamento, ¿no? Con su megáfono, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, es decir, ya no más ofrendas, no queremos más. Así le impidió al pueblo ofrecer más. Podríamos decir, pero ¿por qué hace eso Moisés? Si hubiese recibido nada más y por si acaso hubiese guardado pan para mayo, ¿no? ¿Por qué hace eso Moisés? Hubiese recibido nada más y hubiese hecho otro santuario más para que tengan dos. Podríamos haber dicho, sí, pero Dios le había enviado a hacer un santuario. Y Dios le había enviado a pedir o anunciar lo que se necesitaba para un tabernáculo. No dos, ni tres, ni tampoco lo envió a guardar pan para mayo. Entonces Moisés está haciendo, seguimos viendo cómo se está rigiendo tal como Dios le había mandado. Y a partir del 8 vamos a comenzar a ver la palabra hizo, hicieron, hizo, hicieron, hizo, hicieron. Cuando en los capítulos del verso 25, el capítulo 25 al 30 decía, Dios le decía, harás, 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 harán, harás. Es decir, Dios dando la indicación y ahora vemos a ellos cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo al pie de la letra. Por eso digo, en esta parte de la historia, este pueblo es digno de imitar. Es decir, tenemos que ser así cuando trabajamos para el Señor. Íntegros, leales, generosos, voluntarios, de corazón. Y pedir su Santo Espíritu, su sabiduría para poder hacer las cosas del Señor y no hacerlas en nuestras fuerzas. El Señor va a equipar su iglesia y el Señor es el que saca adelante su iglesia. El Señor saca adelante tu familia. Lo que tienes que ser es íntegro, generoso, voluntario y dejarte guiar por su Santo Espíritu. Entonces dice 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué dice? Y sobraba. Basta, ya está sobrando. Sobraba. Entonces, ese es cuando de pronto se hacen las cosas de manera correcta, ¿no? El Señor bendice lo justo y lo necesario. Y ahora sí comienza la construcción y de pronto tú vas a decir, pastor, pero esto ya lo hemos leído. Y cierto, vamos a ver que es literal. Se va a volver a repetir capítulo 26, todo el capítulo. En este capítulo 36 prácticamente vamos a volver a leer capítulo 26. Entonces, pastor, ya no predique, pues diga, y hicieron tal como dijo el capítulo 26, y ahí queda. Ciertamente ya no vamos a explicar cada uno de los simbolismos de estos accesorios o utensilios del tabernáculo, pero es necesario leerlo para entenderlo. Y sobre todo, si tú tienes un plumón amarillo, rosado, no sé, y quieres marcar tu Biblia, yo te voy a poner un reto esta noche. Marca todas las palabras donde dice hizo, H-I-Z-O. Y vas a darte cuenta cuántas palabras hizo vas a encontrar en esta porción, en este capítulo. Te doy un tiempo en todo caso, si es que tú asumes ese reto, coge un plumón y marca en tu Biblia todas las palabras hizo a medida que vamos leyendo, ¿sí? Ya no lo voy a explicar a detalle, porque lo hemos explicado ya en el capítulo 26, ¿no? Te invito en todo caso que vayas al YouTube y ahí te pongas al día, si que no lo has visto. ¿Amén? Entonces dice, del verso 8 al verso 13, vemos las cortinas, cómo es que se van a construir las cortinas con ese diseño artístico de querubines, ¿no? Las cortinas interiores se van a construir, lo que Dios había mandado, ¿no? Y veíamos esto, era como un panorama, que generaba como un ambiente espiritual, con querubines bordados ahí en su interior, ¿no? De alguna manera mostrando un bosquejo del santuario celestial, ¿no? Donde también en el trono de Dios vamos a ver querubines. Entonces dice el verso 8 al 13, vamos a leerlo. Y marcas la palabra hizo o hicieron, ¿te parece? Dice así. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían, ahí hay una palabra, hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida.
5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo, nuevamente, lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo la obra en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la otra, de la segunda serie. Las lazadas de una correspondían a las de otra, dice. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una a otra, y así quedó formado un tabernáculo, ¿no? Entonces vemos que se construye aquí las cortinas que Dios había enviado construir en el capítulo, esto tú lo puedes encontrar en el capítulo 26, del verso 1 al 6, Dios pide que se haga esto, y aquí se está realizando. Y quizás has encontrado, no sé, quizás a lo mejor 8 o 9 palabras hizo, ¿no? Entonces te das cuenta que están haciendo ya lo que Dios dijo harás. Verso 14 al 18, ahora van a ser las cortinas de pelo de cabra, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al mandato que está en el capítulo 26, del 7 al 13, ahí está el mandato de las cortinas de pelo de cabra. Dice: hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y las otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se realiza las cortinas de pelo de cabra, ¿no? Y vemos que el tabernáculo fueron capas tras capas, ¿no? Capas tras capas, y cada una de estas capas tenía una función, ¿no? La primera que hemos visto, de alguna manera embellecía, ¿no? Embellecía la parte interior. Esto ya es una cubierta, y ahora va a venir una cubierta más todavía, dice el verso 19, dice: e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima, ¿no? Entonces vemos ahí 2 capas más. Esta orden fue dada en Éxodo capítulo 26, verso 14, ¿no? Ahí Dios dijo harás, y ahora están haciendo justamente estas cubiertas de pieles de carneros, y otra cubierta, dice, de pieles de tejones, ¿no? Entonces, ahora del verso 20 en adelante, vamos a ver cómo es que van a ser las tablas, las varas, prácticamente la estructura del tabernáculo, ¿no? Las maderas y todo lo demás, dice. Verso 20, vamos a leerlo y te pongo como reto, marca todas las palabras hizo. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las palabras del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al sur, dice, al lado del sur, al mediodía, dice. 24. Hizo también 40 basadas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basadas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basadas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basadas de plata, 2 basadas debajo de una tabla y 2 basadas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para la esquina del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se juntaban con un gozne, dice, ¿no? Así hizo, dice, a la una y a la otra de las 2 esquinas, dice. Eran pues 8 tablas y sus basadas de plata 16, sus 2 basadas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para la tabla de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra que en medio pasase por en medio de las tablas
de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasaban las barras. Dice, cubrió también de oro las barras. Entonces vemos la estructura, cómo se forma. Incluso en su momento vimos todo un video, ¿no?, de cómo se iba construyendo esto y cómo estas tablas o estos vigas o estas parantes estaban unidos por la parte externa, y también dice pasaba una vara por la parte interna de las tablas, ¿no? Y cómo estaba bien estructurado esta tienda o este tabernáculo, ¿no? Entonces, hemos encontrado cuántas palabras hizo, ya luego te voy a decir que lo cuentes, ¿no? Entonces, pero vemos constantemente hizo. Todo esto, lo que están haciendo, esta instrucción fue dada en el capítulo 26, del verso 15 al 30. En esos capítulos, en esos versículos, Dios lo dijo literalmente que se haga así. Pero lo único que cambiaba era harás. Y ahora dice hizo. Orden, cumplimiento. Dios dijo, el pueblo está cumpliendo. La última parte, el verso 35 al 38, vamos a ver cómo se hace entonces ahora el velo, ¿no? El velo, dice. Hizo asimismo el velo de azul púrpura carmesí, ahí hay un hizo, y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo el bronce sus 5 basas, hizo de bronce sus 5 basas, ¿no? Y hablamos de que estas maderas no estaban en contacto directo con la tierra incluso, sino que tenían basas de plata, ¿no? Y la plata, ¿qué es lo que significa? La plata significa redención, ¿no? Que esta madera que va a estructurar el tabernáculo no estaba en contacto directo con el polvo del cual fue hecho el hombre, que es simbolismo de pecado, ¿no? Sino que había la plata que de alguna manera los separaba, ¿no? Y esto mantenía la pureza del tabernáculo, simbólicamente hablando, porque había una redención, había un pago que era la plata, ¿no? De la misma manera, ¿no?, el tabernáculo que vino a formar Jesús aquí en la tierra, Dios hecho hombre, y ahora el Espíritu Santo hecho tabernáculo en nosotros. Para que eso se pueda cumplir, hubo redención. Alguien tuvo que pagar para que tú puedas ser tabernáculo del Espíritu Santo. Para que tú puedas ser templo del Espíritu Santo, alguien tuvo que pagar. No es porque de pronto el ser humano se autodenomina, dice, yo soy templo del Espíritu Santo, porque no podría ser templo del Espíritu Santo en tu naturaleza caída de pecado. Cristo tuvo que pagar. Y entonces estas basas de plata eran un simbolismo de que el tabernáculo no podía estar en contacto directo con la tierra que representa el pecado del hombre, ¿no? Con la tierra que había sido maldecida a causa de nuestro pecado. Eso lo habíamos explicado en su momento. Entonces, y así, cada una de estas estructuras, cómo estaban unidas, e incluso algunos van un poco más allá y hacen un poco de numerología, medidas y todo tiene una explicación, ¿no? Pero ya lo hemos visto. Lo que yo quisiera esta noche reflexionar es sobre algo que ustedes han ido marcando, la palabra hizo, ¿no? No sé cuántos habrás encontrado, quizás 20, 25, 28 palabras hizo, no sé. Si puedes contarlo y me pasas el dato, perfecto, pero a lo que yo voy es, ¿cuánto ya tú vienes escuchando de Dios? Cosas puntuales para tu vida. Y en cada prédica, en cada estudio, en cada devocional que tú haces, el Señor te ha hablado y te ha dicho, harás esto. Y o tú mismo has dicho, el Señor me está hablando y debo de hacer esto. ¿Cuántas veces tú dices, pastor, en todas las prédicas, creo, ¿no?, en todos los estudios, siempre el Señor me habla y me dice, harás esto? Cada vez que venimos a su palabra, siempre encontramos una palabra de Dios que nos está llamando a hacer algo. Porque la fe tiene que ser una fe en acción. En Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por cómo vives, cómo hablas, cómo haces. No solamente es una fe intelectual en el que dices, yo creo en Jesús y ya. Todo hombre de Dios que creyó en Jesús, que creyó en Dios, hubo una respuesta de obediencia. Y eso lo vemos desde el padre de la fe, Abraham.
Y el libro de Santiago lo explica claramente. Por eso que Santiago se da ese lujo de decir que la fe sin obras es muerta. Y es por eso que Santiago dice incluso que la fe no salva. Y muchos dicen, ya ves, ahí dice que la fe no salva. No, no, no. Esa fe que no obra, esa fe falsa, intelectual, no salva. Pero esa fe que obra por la obra preciosa que ha hecho Cristo en la cruz y en quien de nosotros tenemos fe, esa fe obra para bien, hace que el ser humano cambie de actitud, se arrepienta y comienza a hacer ¿qué? Todo aquello que no hacía para Dios, todo aquello que rechazaba de parte de Dios, y ahora deja guiar su vida conforme a la palabra, esa palabra que constantemente nos demanda una respuesta en acción, no solamente en decir, Señor, perdóname, me duele mucho, pero no quiero cambiar. Señor, me arrepiento, pero no doy el siguiente paso. El libro de Hebreos también nos habla que la fe, dice que de este pueblo que estuvo en el desierto, dice, ellos escucharon la palabra, pero su escuchar de la palabra no fue acompañado de obediencia. En este acto sí, pero en otros aspectos escuchaban la voz de Dios, pero ese escuchar no fue acompañado de obediencia. Es decir, se quedó en el harás o en el Señor te prometo hacer tal cosa, pero no fueron a la acción. Nunca llegó el hizo. Por eso te digo esta noche, ¿cuántas veces hemos escuchado de parte de Dios a través de una prédica, a través de un estudio, a través de tu devocional, a través de un canto incluso de alabanza? El Señor te ha hablado y tú has dicho, el Señor me está hablando que debo de hacer esto, pero de pronto, como el Wi-Fi, pasan las horas, los minutos, nos alejamos, se acabó el Zoom, o si nos reunimos en el templo, te estás yendo a tu casa y se va disipando la señal de la palabra de Dios en tu vida y ya llegamos ya sin señal a nuestra casa, a nuestro día a día. ¿Ocurre? Ocurre con pastores, ocurre con creyentes de 15 años, ocurre con el recién convertido, que en el momento estamos full. El Señor me ha hablado, pastor, me ha dado con palo, ¿no? O sea, me está hablando. Sí, pero ¿cuánto dura eso? Ahora sí voy a hacer las cosas bien para el Señor. El Señor me ha dicho que haga esto, sí, lo sabemos. Pero ¿cuánto dura eso? Pasan unas horas y nos olvidamos. Tengo que cortar esta área de mi vida, o esto, tengo que cambiar esta parte del viejo hombre. Ya está bien. Y a veces hasta lloramos. Pero de pronto después, entre el dicho y lo hecho, hay mucho trecho. En este aspecto, entre lo que Dios dijo, harás, y Él hizo, se cumplió literal. De la misma manera, mis hermanos, cada vez que acudimos a la palabra de Dios y somos confrontados por la palabra de Dios, y el Señor muestra a nuestro corazón lo que debemos de hacer, de cómo debemos responder a su palabra, que termine en un hizo. Y Dios le dijo a Julio César, harás tal cosa. Y mañana pasado escucharemos, y Julio César hizo conforme Dios le habló el día 19 de julio a las 8:54. Hizo. Es otra cosa. Esa es una fe en acción. No es una religiosidad, no es un golpe de pecho en el que digo, sí, sé que tengo que cambiar, sino es algo que lo estamos llevando a la acción. Santiago es duro cuando confronta. Santiago te dice, ¿eres hacedor o eres simplemente oidor? Oidor ahí va por montón. Facebook Live, YouTube, Zoom, ahora más. ¿No? Si de pronto hacemos una encuesta, los oidores se han incrementado, porque antes los oidores le daba pereza ir al templo. Pero ahora, como llegamos a través del Zoom, los oidores hay al por montón. Pero no está en que los oidores se incrementen, sino que también los hacedores se incrementen. El Señor está buscando hacedores de su palabra, no solo oidores. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, mas sed, esa palabra sed, no es de tener zeta, voy a tomar mi cafecito por si acaso.
Mas sed, cuando dice sed es imperativo, mas sed hacedores de la palabra de Dios. Santiago no está diciendo, chicos, ¿qué tal si mira que no? Santiago no va con rodeos, Santiago era directo. Mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y si Santiago lo está diciendo eso a los hermanos, si tú lees todo el contexto del capítulo 1, se está refiriendo a los hermanos, al creyente, judío pero creyente, le está diciendo lo siguiente: no basta con oír, no basta con entrar 5 veces a la semana al Zoom. Hoy pastor ya está tocando, está chapando carne. No es mi intención, no es mi intención. Pero no basta con oír, no basta con llenarnos de conocimiento. Dice que tenemos que ser hacedores, tenemos que llevarlo al ámbito práctico. Porque si yo solamente soy oidor, y creo que porque, bueno, hacen 7 Zooms a la semana, yo entro a 4, ¿no? Entonces no estoy tan mal. Además, yo conozco un hermano que entra una vez a la semana. Estoy mejor. Ese hermano que ingresa una vez a la semana, pero lo poco o lo mucho que escuchó de Dios lo lleva a la práctica, créeme que está siendo más obediente que aquel que pudo haber escuchado mucho. Entonces no está en cuánta frecuencia estoy escuchando. Ciertamente debemos de perseverar en escuchar la palabra de Dios. Debemos venir con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable a través de su palabra. No dejemos de hacerlo. Santiago no está diciendo no oigan. Santiago está diciendo que lo que oyen, llévenlo a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque si no es así, Santiago, verso 22, capítulo 1, verso 22, dice, engañándoos a vosotros mismos. Y Santiago lo pone así de claro, que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla claramente, habla nuestro corazón y de pronto oramos y decimos, Señor, hoy me has hablado, tengo que cambiar esto o aquello, tengo que hacer eso que ya me habías dicho antes, ahora sí lo hago, y de pronto, como la señal del Wi-Fi se disipa eso durante las horas que pasan, Santiago dice, no le estás engañando a Dios, porque Dios no puede ser burlado, Dios lo conoce todo, aún nuestros pensamientos, sino que está ocurriendo, dice, engañándoos a vosotros mismos, nos autoengañamos. Al final de cuentas nos engañamos, ¿por qué? Porque cuando no acudo a la palabra de Dios, soy consciente de que algo está mal en mí, ¿no? Porque ya no me estoy congregando, no estoy oyendo, no estoy leyendo mi Biblia, al menos soy consciente de que necesito de Dios. Pero si de pronto yo, por la costumbre, creo que por escuchar y aprender y conocer, ya todo está bien, pero no quiero llevarlo a la práctica, me estoy autogoleando, ¿no? Me estoy autoengañando. Porque creo que ya estoy bien por haber escuchado. Y la promesa no es porque estés bien, porque te sientas bonito, ¿no? Porque la prédica hoy te motivó, te impactó, sino es cuando tú lo llevas a la acción. Ahí está la bienaventuranza. Aquel que cumple la escritura, no solamente la oye. Si esto hicieres, dicen, ahí está la bienaventuranza. No si esto conocieres, nada más. Entonces, y Santiago se amplía un poco más allá todavía. Hemos comenzado en Éxodo y estamos hablando un poco de Santiago porque tiene mucho que ver con el hizo de estos hermanos de los judíos, el pueblo de Dios. Santiago en el verso 23 del capítulo 1 dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es decir, no la obedece, no la pone por práctica, no la vive, este es tal es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, dice, ¿ya? Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se volvió, dice, se olvidó que tal era. Es decir, ¿no? De pronto vienes al espejo, no sé, pues, ¿no? Imagínate ya todo despeinado, pelucón, así como el pastor más o menos, y, estoy mala, dice, me mandaba al abandono, ¿no? Y de pronto me voy del espejo, no hago nada. Y a los minutos me olvidé que estoy despeinado. Y salgo y digo, ve, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me voy al mercado, todo como si no pasó nada. Se fue. No. La palabra de Dios es como un espejo, que cuando acudimos a la palabra de Dios,
nos muestras qué cambios hacer. La palabra de Dios nos muestra qué cosas debemos de enmendar, qué cosas debemos de cambiar, qué cosas debemos de sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y nosotros decimos, hoy Dios me ha hablado, ¿ah? Hoy el pastor me ha dado con palo. Ya, pasan las horas, los minutos, sigue siendo igual. Entonces, por eso Santiago dice, es igual a ese hombre que se ve al espejo, dice, qué feo estoy, pero no hace nada por ponerse pintón como el pastor, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué importante es ese hizo. Que de nosotros se diga, y Anderson hizo tal como Dios le habló, y Alexander hizo tal como Dios le habló. O que Dios mismo diga desde allá, desde su trono, y mi hijo, mi siervo hizo tal como me escuchó. No solamente diga, mi siervo ya escuchó y está en la espera de que hagas, sino que se convierta en una acción. No sé cómo Dios te haya hablado esta noche. Yo creo que a más de uno nosotros, no necesito decir un pecado, o no solamente hay pecados de acción, por cierto, hay muchas veces pecados de omisión, cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos para el Señor, que hagamos para nuestro prójimo, y estamos ahí como que, no quiero decir qué exactamente, ¿no? O sea, puede ser un pecado de acción también, cosas con las que estamos luchando y siempre le hemos dicho, Señor, ya, sí, yo sé que voy a cambiar, tengo que cambiar esta área, tengo que cambiar, o le hemos prometido a veces hasta el prójimo, ¿no? Voy a cambiar esta área, pero no lo hemos llevado a la acción. El Señor esta noche te dice, llévalo a la acción, llévalo al hizo, que no se quede en lo haré, o en que Dios me ha dicho que haga, que no se quede ahí, sino llévalo a la acción. No sé si todos en algún momento, cuando hemos estado en ese momento cumbre de nuestra espiritualidad, 1 de enero, dice, ¿no? Hoy me propongo leer la Biblia en un año. ¡Pah! Comienzo, ¿no? Génesis capítulo 1, día 2, Génesis capítulo 2, y así, ¿no? Día 3, ya febrero, ya no saben de dónde está la Biblia. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado tiempo atrás. Y así vamos dejando cosas que muchas veces nos proponemos. Por eso no solamente estoy hablando de pecados, cosas como esas, sino cosas que nos proponemos o claramente hemos dicho, Señor, yo sé que tengo que hacer esto, y de pronto lo abandonamos, tiramos la toalla. El Señor esta noche te dice, lleva ese harás a un hizo, y que se diga de ti, y hizo conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, no lo busques, o luego lo buscas, anótalo, del 28 en adelante, habla sobre la parábola de un padre y sus dos hijos, ¿no? Te lo cuento nada más. El padre le dice, ¿no?, a uno de sus hijos, le dice que vaya a trabajar a la viña, ¿no? Y uno de ellos dice, papá, no, yo, no, que vaya mi hermano, no, no quiere. Y al otro le dice, tienes que ir a trabajar a la viña. Y el otro hijo le dice, ya papá, ahorita mismo. Claro, ¿cómo no? Sí, papá, a la orden, ¿no? Como el chamo, ¿no? A la orden, dice. Y de pronto dice, el que dijo que no iba a hacerlo, termina yendo, porque se arrepiente, reflexiona, va y lo hace. Y el que dijo, sí, papá, a la orden, no lo hace. Y hace la pregunta el maestro, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice, el primero que dijo, sí, papá, ahorita mismo voy, o el segundo que dijo, no, ¿para qué? Pero finalmente se arrepintió y fue. ¿Cuál de ellos hizo, dice, la voluntad del Padre? Y le responden, ¿no? Le responden y le dicen, ¿quién hizo? Dice, 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice Jesús. Dijeron ellos, el primero. Aquel que dijo, no lo haré, pero finalmente terminó haciendo. A eso lo llevamos arrepentimiento. Quizás ya le has fallado al Señor. Quizás ya te has resistido muchas veces cuando te ha hablado con su palabra. Quizás has dicho, Señor, pero es difícil poder cambiar este aspecto de mi vida, o es difícil emprender esto. Pero estás a tiempo de arrepentirte, y cuál hijo pródigo, y obedecer a tu padre y hacerlo.
Pero hay de aquel que de pronto dice, sí, sí, Señor, yo lo voy a hacer, y le prometemos promesas huecas al Señor y de pronto pasan los días y no lo hacemos. Vamos a ser como los fariseos que conocían mucha palabra de Dios, pero finalmente no lo hacían, no lo cumplían, no lo vivían. Entonces, mis hermanos, esta noche el Señor nos está diciendo, todo aquello que vienes aprendiendo durante todo este tiempo, llévalo a la acción. Llévalo a la acción. Y eso es lo que el Señor está esperando en su iglesia. Una iglesia obediente. No solamente una iglesia conocedora, sino una iglesia obediente a su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos exhortas, Señor, a través de esta historia de cómo construyeron, Señor, tu tabernáculo, Señor, conforme a tus instrucciones, Señor, conforme a tú lo habías ordenado, Señor, ellos lo hicieron, Señor. En este aspecto, Señor, queremos invitar a este pueblo, Señor, en ser también hijos tuyos obedientes, Señor, que obedecemos cada palabra que viene a nuestro corazón, Señor, y que no se queden en promesas o en simplemente remordimientos, Señor, que muchas veces se lo lleve el viento, Señor, sino que lo llevemos a la acción, Señor. Tú estás buscando que te adoremos en espíritu y en verdad. Y adorarte en verdad es con nuestra vida misma, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.